A ver, ¿dónde quedamos? ¿Quién me recuerda? Adrián Guzmán Camacho. A ver, un ratito, un ratito. Camacho. Estamos en el 27. Camacho. ¿Quién es el grupo que no expone? Camacho. ¿Qué es este apellido? Guzmán Camacho. Ah, Guzmán es, ¿no? Sí. Guzmán. Ya me estaba extrañando porque ya son las listas oficiales. Guzmán, Camacho, Adriana. ¿Vas a hacer una síntesis, Adriana? Sí, doctor, si me permite, por Ya favor. está bien, prenda su cámara, por favor, De adelante. acuerdo. Listo. Buenas noches, doctor. Vamos a vamos a mencionar los siguientes puntos que hablamos en la anterior clase. Fue la introducción del dinero. Como primer punto vimos quiénes son los que producen dinero y llegamos a la conclusión del dinero primario, tanto como secundario. Luego hablamos sobre la base monetaria, que está simbolizada por MB, que esto es igual a la circulación de billetes y monedas, más las reservas bancarias. La circulación de billetes y monedas están en dos sectores que son en el poder de las personas y otro que se encuentra a disposición de los bancos, aquel dinero que hacemos depósito en los bancos. Esta circulación de billetes y monedas llega a darnos dos teorías. La primera teoría es recordando, ¿no?, que el Banco Central tiene en su poder el encaje legal, que es del 10%. Como segunda teoría, vimos que muy aparte del encaje legal que tiene el Banco Central, que es del 10%, el banco hace otra reserva que llega a ser del 5%. Entonces, un 85% llega a estar a disposición de préstamo. Recordemos que hicimos mucho la mención de qué es el encaje legal, ¿no? Que es la disposición normativa del 10%, que todas las entidades bancarias deben hacer al Banco Central, aclarando de que esto solo es una reserva con el fin de no tener o de prevenir cualquier conflicto futuro, digamos, que llegue a tener el banco. Luego vimos el punto del el multiplicador simple y la creación del dinero. Aquí vimos con un gráfico que que la circulación de billetes y monedas no varía ni a un principio como al final, pero la reserva bancaria es lo que varía y llega a ser depósitos a la vista. Luego hicimos mención de los 5 supuestos que tienen los bancos al crear dinero a partir de las reservas bancarias. Y también vimos que son las fugas de dinero. A esto nos referimos a que el dinero que sale no vuelve a retornar no vuelve a retornar al banco. Para impedir estas fugas de dinero, mencionamos de que es bueno que el banco tenga pagos electrónicos, ya sean transacciones, tarjetas, entre otros. También hicimos mucho la mención sobre la fuga del dinero, que a mayor fuga no tendremos dinero secundario, pero a menor fuga habrá más dinero secundario. Y por último, vimos la fórmula de la creación de la base monetaria. Eso fue todo, doctor. Muy bien, Adriana. La fórmula fue de la oferta monetaria, ¿no? Igual al multiplicador por la base monetaria.
Eso es lo que hicimos. ¿No? Recuerda, M es igual a multiplicador por la base y el multiplicador es igual a la inversa del encaje legal, el coeficiente o el coeficiente de caja, ¿no? Entonces, bueno, ahora sobre esa base, muy bien Adriana, ya tiene su... Gracias, doctor. Sobre esa base vamos a entrar al multiplicador ampliado, ¿ya? En el multiplicador ampliado ya vamos a incorporar otros factores, otros comportamientos, como por ejemplo el del público, ¿no? Y el de los bancos, ¿no? Vamos a incorporar eso y vamos a tener un multiplicador un poco más completo, ¿no? Y en la base también vamos a hacer algunos arreglitos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Compartiré pantalla. Entonces, esa enumeración de capítulos está en función al libro, ¿no? Nosotros estamos en el capítulo 4, pero si uno entra al libro o compra el libro o tiene de alguna forma el libro, eso corresponde al capítulo 14. Bueno, vamos a recordar a estos dos actores que participan en la creación de dinero. ¿Quién serán? El Banco Central, Y el gobierno, Los bancos. el gobierno o los bancos. los bancos, doctor. Ajá, muy bien, ¿no? Y ya sabemos que los bancos hacen intermediación financiera y por tanto ahí juegan un rol fundamental los prestamistas, depositantes, ahorristas o con los prestatarios o con los que obtienen créditos, ¿no? De esos dos actores decíamos que el Banco Central era el más importante. Bueno, ahora vamos a entrar entonces a lo que les había comentado, ¿no? Al multiplicador ampliado, ¿ya? Entonces, algunos aspectos que vale la pena considerar en ese modelito que vamos a desarrollar es que similar al que hemos hecho en el multiplicador simple, ¿verdad? Entonces, acá se va a vincular los cambios en la oferta monetaria con los cambios en la base monetaria, ¿no? Si cambia la base monetaria, ¿qué cambio genera eso en la oferta monetaria total? Ese vínculo, por tanto, va a estar dado a través del multiplicador monetario, ¿no? Muy similar al que vimos en el multiplicador simple. Este multiplicador, ¿no? Nos dice nuevamente, ¿no? El cambio que se genera en la base, qué cambio genera en la oferta monetaria, ¿no? Eso es básicamente. Y por otro lado, vamos a calcular la oferta de dinero en este modelo, utilizando también la formulita básica de esta oferta monetaria. Recuerden el planteamiento de Armando Méndez, la oferta monetaria M1 era igual al circulante de billetes y monedas más los depósitos en cuenta corriente a la vista o cuenta de cheques, ¿no? En el dibujito que habíamos visto teníamos esa definición, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación de partida, ¿ya? Tenemos nuestra formulita acá, ¿no? La oferta monetaria es igual al multiplicador por la base monetaria, ¿verdad? A eso habíamos llegado en la primera parte, con la aclaración, reitero, de que este multiplicador solamente tomaba en cuenta el factor o la intervención del Banco Central de Bolivia a través del encaje legal, ¿no? Será 1 sobre el encaje legal. Quien determina el encaje legal, el Banco Central. Entonces, este era el multiplicador monetario. Y como les decía, vamos a
llegar a la misma fórmula, no va a cambiar la estructura de esta fórmula. Vamos a tener acá en este lado, donde está el puntero láser, que estoy marcando la oferta monetaria, y acá también vamos a tener un multiplicador monetario, y también va a estar la base, no va a cambiar. ¿Sí? Solamente dentro del multiplicador ya no estará solamente el Banco Central, sino también el comportamiento del público, ¿no? Las acciones que toma el público y también los bancos. Eso se incorporará en el multiplicador. Y en la base monetaria también haremos un ligero cambio, ¿ya? Un pequeño cambio, poco más preciso, sobre todo respecto a las reservas, ¿no? Que en el modelo simple, con multiplicador simple, los llamamos reservas bancarias, y acá en esta base vamos a denominar reservas totales, y en el que las reservas bancarias van a ser solamente un componente, ¿ya? Pero eso lo vamos a desarrollar enseguida. Les anticipo eso, bueno, eso ya hemos comentado. Ahora, este multiplicador es mayor a 1, ¿no? Y por eso también se llama base monetaria o dinero de alta potencia, ¿no? Potencialmente, ¿cuánto puede llegar a afectar, digamos, o a partir de este tipo de dinero, cuánto puede ser la oferta monetaria, ¿no? Entonces, si el Banco Central crea un boliviano, entonces podría que tener mayor a un boliviano después de afectarlo por el multiplicador, ¿no? ¿Por qué este multiplicador será mayor a 1? ¿Qué pasaría si es igual a 1? En ese caso, M sería igual a B. ¿Qué es M? Yo no sé qué es M. La oferta monetaria sería igual a la base. ¿Mm? Que la oferta monetaria sería igual a la base monetaria. A la base monetaria, así sería, ¿no? Entonces, claro, por ahí uno dice, ¿y en qué casos la oferta monetaria es igual a la base? Vamos a hacer ya ejercicios después. Entonces, ahí hay un ejercicio que dice, ¿por qué la oferta monetaria siempre es mayor que la base? Y con datos hay que demostrar eso, ¿no? Pero vean que aquí una alternativa es que la oferta podría ser igual a la base. ¿Cuándo? Cuando el multiplicador tenga un valor de 1. ¿Verdad? Si el multiplicador es 1 igual a 1, entonces ¿hay dinero secundario? ¿Los bancos crean dinero o no? No, no están creando dinero. No, ¿verdad? Entonces, por eso la cantidad total de dinero, que es la oferta monetaria, es igual al dinero creado por el Banco Central, que es la base. Y pues los bancos nada que ver, ¿no? Bueno, aquí escribimos nuevamente la oferta monetaria y como les había dicho en una clase anterior, la base monetaria tiene diferentes denominativos, ¿no ve? Solo B, MB, ¿no? O puede ser también BM, ¿no? Si es BM es del español, base monetaria, sus iniciales. Y si es MB son las iniciales del inglés, ¿no? Monetary base, ¿no? Está lo mismo. Esta es la formulita, ¿no? Que acabamos de ver. Entonces vamos a manejar un supuesto, ¿no? Esta fórmula supone que el circulante de billetes y monedas, y vamos a llamar el exceso de reservas, que enseguida explicamos, van a crecer proporcionalmente con los depósitos, ¿no? A la vista, cuenta corriente o cuenta de cheques. Proporcionalmente con eso van a crecer. Este circulante ya lo conocemos, ¿no? Por tanto, si dividimos el circulante entre los depósitos, con el cual va a crecer proporcionalmente, a eso vamos a denominar con la letra pequeña c, que se llama razón monetaria o razón circulante. ¿Ya? Razón monetaria o razón circulante, ¿no? Y a través de esta razón o cociente, ¿no? Vamos a incorporar, ¿no? El comportamiento del público, ¿no? Vean que es minúscula, ¿no? Entonces, ¿a dónde irá? ¿Al multiplicador o a la base? Este ya va a ir
es candidato para que aparezca en el multiplicador, ¿no? Entonces, ¿cuánto circulante decide en las familias, el público, tener en sus bolsillos y cuánto llevar a los bancos? Esa es una decisión, ¿no?, de las personas. Ese comportamiento se mide a través de esta razón monetaria o circulante. Si le pagan 100, llevará los 100, llevará 50, ¿verdad? Si le depositan en su cuenta 100, sacará 50, sacará 20, ¿cuánto? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ese comportamiento a través de esta razón, ¿ya? Acá tenemos otra, que esta sí que es nueva, ¿no? Exceso de reservas, ¿no? Exceso de reservas, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por exceso de reservas? Hasta ahora, las reservas que habíamos comentado hacían alusión fundamentalmente a las reservas por encaje legal. Es decir, Pedro depositaba 100 bolivianos en la entidad financiera, en el banco, y si el encaje legal determinado por el Banco Central era 10%, el banco disponía de 90 y mandaba 10 bolivianos al Banco Central, ¿no? Y ahí se quedaba en calidad de reservas de los bancos. Esas reservas también se conocen como reservas ordinarias o reservas legales, ¿no? Porque por normativa se dispone que un porcentaje de los depósitos, de los ahorros, vaya en calidad de reservas bancarias al Banco Central, ¿no? El Banco Central ahí tiene chanchitos para todos los bancos y todos los bancos tienen ahí sus reservas. Ese era el tipo de reservas que conocíamos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de reservas en exceso o reservas extraordinarias también que se le llama, ¿no? Entonces, y estas reservas en exceso, entonces más o menos, por el ejemplo que ya comentó la señorita, para que no me equivoque, Adriana, ¿verdad? Por el ejemplo que ya dio, podemos mantener y decir lo siguiente, ¿no? Si se mantiene el encaje legal del 10%, Pedro lleva 100 bolivianos, el encaje legal es 10%, entonces quiere decir que el banco envía al Banco Central 10 bolivianos, es la reserva del banco en el Banco Central, no está administrando el Banco Central, ¿verdad? Eso es la reserva ordinaria por encaje legal, por coeficiente de caja, etc. Pero resulta que los bancos deciden tener, además de esa reserva de los 10, deciden tener 5, ¿no? Entonces, a eso denominamos reservas en exceso o extraordinarias. Deciden tener 5, ¿no? Ya no en el Banco Central, está en sus bóvedas, ¿no? Ahí tienen sus reservas, ¿verdad? Ellos voluntariamente. Por eso que esta razón o cociente está midiendo el comportamiento ya también de los bancos, cuánto ellos deciden tener de reservas en exceso, extraordinarias, o si quieren reservas de sobra, ¿no? Es decir, aquellas que además de tener el Banco Central, ¿no?, es un monto que ellos deciden voluntariamente tener, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, eso se mide acá por esta razón, ¿no? Esa es la razón de reservas en exceso, ¿verdad? O de reservas extraordinarias, ¿ya? A eso se refiere estas reservas extraordinarias. Ahora, esto nos permite también para comprender un poco por qué la cantidad de dinero no podemos calcular de forma exacta en la perspectiva o en la explicación de Miskin, ¿verdad? Se toma en cuenta precisamente estas dos razones, ¿no? La inestabilidad que hay en estas dos razones, ¿no? Si esto, o como vamos a ver después con los ejercicios, no sale, si los depósitos son, digamos, 1000 y el circulante en billetes y monedas es 200 entre 1000 nos va a dar 0,20, ¿no ve? 0,20. Ese 0,20 es pues muy dinámico, ¿no? Porque los bancos todos los días, ¿verdad?, reciben ahorros. Entonces, y también hay, las familias retiran también ahorros.
Entonces, bien dinámico, no podemos de forma exacta decir qué porcentaje, ¿no?, van a destinar las familias, ¿no?, van a llevar de dinero a los bancos. No hay un decreto que diga tanto usted tiene que llevar de su sueldo. Es una cuestión, ¿no?, que sale de la inquietud de las familias. Entonces, esto es inestable. Algo parecido sucede con esta razón o cociente. ¿Cuánto van a tener de reservas extraordinarias, fuera de aquellas que ya el Banco Central los tiene por el encaje legal? ¿Cuánto deciden los bancos tener? Tampoco eso es posible predecir. En un momento, cuando uno hace un corte temporal, entonces podemos decir, ¿no?, si los depósitos son 1.000 y esto es 100, entonces 100 entre 1.000 te va a dar 0,10. ¿No? Pero ese 10 es en un momento, ¿no? Por ahí al día siguiente ya no es 0,10, por ahí es 0,9, por ahí es 0,11. Entonces, y como estas razones van a formar parte del multiplicador, entonces el valor del multiplicador va a estar afectado por estas situaciones inestables, ¿no? Y consecuentemente, como esto afecta a la base, dice cuántas veces la base monetaria se va a multiplicar y de esa forma tenemos una cantidad de dinero. Entonces ahí viene esta situación de que es un poco complicado calcular de forma exacta cuánto dinero está circulando, porque en el multiplicador hay razones que se están moviendo, ¿no?, que son muy dinámicas, que son muy inestables, ¿ya? Entonces, a eso hablando de Miskin, ¿ya? Y cuando hagamos el ejercicio vamos a añadir el correspondiente a los factores propios de nuestro país para señalar por qué no podemos también, o es también un poco complicado determinar de forma exacta la cantidad de dinero. Por ahora me gustaría un poco concentrarme en este exceso de reservas. Este exceso de reservas, ¿no?, como les decía, responde a una decisión de los bancos. Pero para esa decisión, ¿no?, yo tomo la decisión de tener exceso de reservas, ¿verdad?, de tener los 5 que habíamos puesto de ejemplo, o tener 3, o tener 1, o no tener nada, ¿verdad? ¿Qué criterios debería considerar, ¿no? ¿Qué criterios puede considerarse? ¿No? Hay varios criterios. Vamos a rescatar entre los criterios que se plantean básicamente a 3, ¿no? A 3 criterios. Uno tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es una situación, ¿no?, de duda, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Y por qué se genera esa duda, ¿no? ¿Qué pasará? Porque hay problemas políticos, ¿no? En 2019, en noviembre, nosotros teníamos un conflicto y no sabíamos qué iba a pasar en el país. Incertidumbre. Llegó el 2020, ¿no?, en la segunda quincena de marzo, el COVID, y otra vez no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder, ¿verdad? Otra incertidumbre. Más antes, incluso viendo datos históricos, ¿verdad? El año 2002, 2003, mucho conflicto político, social. Elecciones 2005, ¿quién será presidente? No sabemos, ¿no? O en la Unión Soviética, ¿qué va a pasar, ¿no?, con la invasión que han hecho a Ucrania? No se sabe qué va a pasar. Esa situación de incertidumbre normalmente acaba de forma ilustrativa en filas, ¿no?, en los bancos por parte de los prestamistas o los ahorristas. Cuando no sabes qué va a suceder, dices, mejor retiraré mi dinero de la entidad financiera. ¿No? No se sabe qué va a pasar, ¿no? Mejor lo tendré nomás, ¿verdad? Entonces lleva ese tipo de decisiones, ¿no? Y cuando van a las entidades financieras a hacer fila a sacar su dinero, entonces la entidad financiera, ustedes ya saben a estas alturas, que tiene algunos ingresos, ¿no?, que maneja. Uno, aunque puede ser muy raro que alguien siga depositando en ese ambiente, pero como fuente de ingreso el banco tiene los depósitos que las personas realizan. Que un ambiente de incertidumbre eso se reduzca, eso es otro tema. Pero esa es una fuente.
Otra fuente básicamente son los pagos que realizan los prestatarios, ¿no? Los que han sacado crédito están pagando en las fechas correspondientes, ¿no? Sus cuotas, ¿no? Cuánto les toca pagar. Hay otra fuente de ingresos, si los bancos han hecho algún tipo de inversiones, por ejemplo, han comprado acciones, bonos, etcétera, hay. Entonces uno dice, bueno, ahí tenemos algún dinerito, ¿no ve? Pero por otro lado también tienen gastos, ¿no ve? Hay que pagar salarios, etcétera. Entonces no quiere decir que ese dinero, ¿verdad? Puede destinar exclusivamente, ¿no? Ya saben que la tasa de interés activa menos la pasiva, esa diferencia permite cubrir costos de operación, ahí están las ganancias de las entidades financieras. Entonces ahí tenemos algún dinero, ¿no? Cuando hay incertidumbre, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de Pedro, Pedro depositó 100, 10 por encaje legal se fue al Banco Central y los bancos dispusieron 90. ¿Ya? Vamos a asumir que de los 90, al menos 80 prestaron, ¿no? Dieron en crédito, ¿no? 5 en bonos, títulos, ¿verdad? Y bueno, y por ahí 5 lo tienen ahí en caja, ¿ya? Entonces, pero hay filas en los bancos en estos escenarios de incertidumbre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Pedro va a ir a la entidad financiera y le va a decir, quiero mis 100, ¿no? Quiero retirar mis 100. Pero no hay sus 100, 10 está en el Banco Central, ¿verdad? 80 se ha prestado, ¿no? Al que ha sacado crédito, ¿verdad? Y puede de repente haber 5, ¿no? Con 5 se han comprado bonos, títulos y por ahí hay 5. ¿De dónde saco dinero para devolver a Pedro? ¿No ve? Y estamos utilizando a Pedro como ejemplo, ¿verdad? Cuando hay filas no hay una persona, hay muchas personas, ¿no? Que quieren retirar sus ahorros. Entonces, en ese escenario, ¿no? Se toma en cuenta esto de reservas en exceso. Los bancos han pasado ya por diferentes coyunturas, ¿no? Bancos como el Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Se ha creado en 1872 el Banco Nacional de Bolivia. Se han pasado por guerras mundiales, por guerras del Chaco, ¿verdad? Por conflictos, sí, por guerras del Pacífico, por la hiperinflación del 52, por gobiernos dictatoriales de los 70s, hiperinflación de los 80s, guerras del agua, todo han enfrentado, toda coyuntura, y siguen presentes. Por tanto, ellos ya saben las actitudes que se toman en ciertos escenarios de incertidumbre, ¿no? Y por tanto, ese es un elemento que les permite decir, oye, tendremos nomás reservas en exceso, porque hay filas, ¿no? Hay este conflicto. Como en noviembre hay filas, la gente hace filas, necesitamos devolver. Guardaremos reservas en exceso, ¿no? Entonces, por ahí los depósitos que van haciendo ya no canalizan, ¿no? En gran parte hacia los créditos, sino algún porcentaje, dicen acá lo tendremos reservas en exceso, ¿no? Porque pueden haber filas. Eso es un criterio que toman en cuenta, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Entonces hay una relación directa entre incertidumbre y reservas en exceso. A mayor incertidumbre, más reservas en exceso. Cuando todo está tranquilo, es decir, hay certidumbre, ¿no? No hay mayor conflicto político, ni de salud, ni bélico, etc. La gente que va al banco es la gente normal que cada día va a depositar y va a retirar, ¿verdad? No hay mucho conflicto. Entonces, cuando hay certidumbre, no hay necesidad de estar pensando en las reservas en exceso. Por eso, a mayor incertidumbre, más reservas en exceso. A menor incertidumbre o certidumbre, ¿verdad? Entonces, menos reservas en exceso, ¿no? Ese es un primer elemento que incide en la decisión de tener reservas en exceso o reservas extraordinarias. ¿Ya? Un otro elemento tiene que ver con la tasa de interés pasiva de cierto tipo de activos que se comercializan en el mercado, ¿no? Entonces, cuando uno lleva al banco y recibe
abre su cuentita y recibe una tasa de interés, ¿qué tasa de interés es? ¿Activa o pasiva? Pasiva, licenciado. ¿Qué es? ¿Pasiva o activa? Pasiva. Pasiva. Ajá, o sea, lo que uno recibe es pasiva. Y cuando uno saca crédito y paga, o la entidad financiera le cobra, pero cuando uno paga, ¿qué es? ¿Pasiva o activa? Activa. Activa. Entonces, esas son esas tasas activas, pasivas, hemos visto, ¿no? En la interrelación de prestamistas con prestatarios. Aquí estamos hablando de, a ver, voy a encontrar, ojalá que esté aquí. Esto es, no está acá. A ver, denme un cachito para que esto se entienda mejor. Denme un ratito. Entonces, a ver. Esto es lo que quería. Esto. Esto es lo que quería comentar. Ya. Volveremos a compartir. Bueno, habíamos visto este esquemita, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese grafiquito que nos está sintetizando lo que es la intermediación financiera. ¿Recuerdan, no ve? Prestamistas, prestatarios hacen una relación de ambos. Entonces, las entidades financieras normalmente lo que hacen es trasladar los dineros depositados por los prestamistas o ahorristas hacia los prestatarios, ¿no? Sin embargo, no todo necesariamente canaliza. Pueden hacer inversiones, ¿no? Comprar hipotecas, bonos, acciones, con alguna parte, ¿no? Pues podrían hacer eso. A esto nos referimos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central vende sus bonos, ¿no? Sus bonos navideños y paga 7% de tasa de interés pasiva. ¿Quién va a recibir? ¿No? Las familias o entidades financieras que compren, ¿no? Recibe, por tanto, una tasa de interés pasiva. No estamos hablando de la tasa de interés pasiva de los prestamistas, que los prestamistas reciben porque llevan su dinero. Estamos diciendo que los bancos agarran ese dinerito, ya han cumplido con el Banco Central, con el encaje legal, ¿verdad? Y con alguna, destinan también para créditos y con alguna otra parte compran. Y aquí, por ejemplo, compran bonos, digamos, del Banco Central. Les paga 7% año. Esa es la tasa de interés pasiva porque están recibiendo ellos. De eso estamos hablando. Entonces, si esta tasa de interés es 7%, la decisión de los bancos va a ser comprar porque es buena tasa. Si por caja de ahorro nos pagan alrededor de 1%, perdón, de cuenta corriente 1%, caja de ahorro alrededor de 1,5% año, ¿verdad? Pues es una tasa esta, ¿no? Recibe 7% año y menos 1% o menos 1,5, ¿verdad? 5,5 adentro neto se mete, ¿verdad? Entonces, le va bien, ¿no? Le va bien. Entonces, a mayor tasa de interés pasiva de activos como estos bonos que se comercializan en el mercado, entonces no debería haber mucha motivación para tener exceso de reservas. ¿Para qué van a tener exceso de reservas si pueden hacer dinero comprando, por ejemplo, bonos? Porque este exceso de reservas es un dinero que no se va a canalizar hacia los créditos, son reservas, ¿no? Están ahí en sus bóvedas, no se canalizan, no ganan intereses, ¿verdad? Entonces, pero si hay activos como el bono, como los bonos con altas tasas de interés, entonces prefieren comprar y obtener esas ganancias comprando bonos. ¿Para qué van a tener exceso de reservas? Nada. Con los activos que tienen tasas de interés o rendimientos altos,
¿verdad? En los mercados hay una relación inversa, ¿no? A mayor tasa de interés pasiva de estos activos que se comercializan en los mercados, menos exceso de reservas. Ahora sí, el Banco Central dice, bueno, voy a vender bonos y voy a pagar 1% de interés al que compre, ¿no? Interés pasivo al que compre. No es atractivo, pues, porque el dinero que ellos tienen, los bancos, ¿no? Viene de los ahorristas a los que les paga una tasa de interés. Cuenta corriente, que es la que menos paga, por ahí menos del 1%, caja de alrededor de unos 5 y plazo fijo alrededor de 3%. Paga, ¿no ve? Entonces, yo no voy a comprar pues acá activos al 1% si lo que tengo que pagar es igual o mayor. ¿Para qué? No pierdo, prefiero prestar. Pues, ahí voy a tener, ¿verdad?, mayor diferencia, ¿no? Me va a ir mejor teniendo ganancias por ese lado. Entonces, reitero, cuando la tasa de interés pasiva de activos que se comercializan en los mercados es alta, entonces, ¿no?, menos reservas en exceso. Si es baja, bueno, podría preferir tener algo si hay situaciones de incertidumbre, ¿no? Y si no, canalizo hacia los créditos, ¿no ves? Eso es una cosa muy lógica, ¿no? ¿Ya? Doctor, una consulta. Sí. El Banco Central también tiene exceso de reserva, ¿verdad? Cuando las reservas, bueno, en el caso del Banco Central, a ver, ojalá que en los trabajos vamos a comentar a detalle, pero le adelanto para su inquietud. El Banco Central tiene reservas internacionales que se llaman, ¿no?, en diferentes tipos de activos, ¿no? Oro, dólares, derechos especiales de giro, que después lo vamos a explicar para mencionar a los más importantes. Entonces, y hay cierta cantidad de reservas que se considera óptimo desde un punto de vista técnico, ¿ya? Y de cuánto estamos hablando, ¿no? La referencia normalmente que se utiliza son las importaciones. ¿Sí? ¿Para cuántos meses debe alcanzarnos, ¿no?, esas reservas, ¿no? ¿Para cuántos meses de importación? Y normalmente manejan algunos, la mayor parte, 3 meses, ¿no? Uno que otro, 4 meses, ¿ya? Entonces, dice, si nosotros gastamos, por ejemplo, $1.000 millones en las importaciones mensual, las reservas, ¿no?, técnicamente deberíamos tener unos 3.000 que nos garanticen encarar, ¿no?, unos 3 meses de importaciones, ¿no? Por debajo de eso no se considera, digamos, o sea, reservas óptimas, o hay una preocupación fuerte. Y por encima de eso, ¿no?, uno podría considerar reservas, ¿no es cierto?, en exceso también, ¿no? Sobre todo en los años 2013, 2014, teníamos, ¿no?, alrededor de $15.000 millones de reservas internacionales, y las importaciones estaban alrededor de 3.000, 4.000. Vean la diferencia, teníamos mucho. Y por eso también el Banco Central ha concedido créditos, ¿no?, hacia las empresas estratégicas, ¿no?, que les era más barato prestarse el Banco Central a que se presten de otras entidades internacionales, etc. En ese sentido hablamos de reservas en exceso, no como consecuencia de que el Banco Central captura ahorros, ¿no? El Banco Central es la autoridad monetaria. Si tiene dólares, los tiene porque se exporta, ¿no? Se exporta y los dólares llegan al Banco Central, no entra al bolsillo del empresario. Llega al Banco Central y el Banco Central, al tipo de cambio oficial, le paga en moneda local al empresario, ¿no? Si ha exportado $100, le da 696 bolivianos, ¿no? Y si el empresario quiere importar algo con dólares, compra dólares del Banco Central, tiene su ventanilla para vender y le vende dólares, ¿no? Pero los dólares se quedan en el Banco Central. Entonces, esa es un poco como una idea general a estas alturas, ¿ya? Cuando entremos a hacer los ejercicios, en los trabajos de investigación tenemos dos temas, ¿no? Uno sobre base monetaria por el lado del origen, y el otro, básicamente, el tema de las reservas internacionales en Bolivia, la discusión que hay sobre eso. Recuerden, hay un tema muy interesante, que es lo que se va discutiendo. Entre otras cosas, la discusión gira en torno a esa hipótesis de que se ha bajado las reservas internacionales
¿verdad? Ha ido disminuyendo, por tanto hay una preocupación, ¿no? Entonces hay gente que dice que ya no son suficientes y otros dicen está bien, ¿no? Según la recomendación técnica, incluso estamos por encima. Eso lo vamos a ver en esa discusión, lo vamos a ver justamente con esas dos preguntas, ¿ya? Pero por ahora, esa aclaración para no confundir que el Banco Central tiene exceso de reservas proveniente de ahorros, ¿no? No es así, no captura ahorros, tiene dólares por otro motivo el Banco Central, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces aquí hay la relación inversa, ¿no ve? Con estos tasas de interés pasiva, ¿no? Entonces hay una relación inversa, ¿no? A mayor tasa de interés pasiva de activos que se comercializan en los mercados, menos exceso de reservas, ¿no? Esa es la relación inversa. Con la incertidumbre era directa. Bueno, después también un otro elemento que puede afectar en esa decisión del exceso de reservas está relacionado a los planes de inversión que pueden tener, por ejemplo, los bancos, ¿no? Si quieren ampliar agencias, ampliar oficinas, etcétera. Entonces, ahí tienen la alternativa, que lo hagan con algo de dinero de los ahorros, para eso guardarían reservas en exceso, ¿no? O podrían hacerlo prestándose dinero, ¿no? Si usted tiene su banco, ¿verdad? Y piensa abrir unas 2, 3 sucursales por acá, por allá, en el territorio boliviano, entonces usted tendría que decir, bueno, voy a requerir tanto y voy a guardarme un poco de dinerito para eso. Si no lo hago, tendría que prestarme dinero, ¿no? De algún otro banco. Y en el mundo de los negocios, ustedes como de esta carrera saben, ¿no? En el mundo de los negocios no hay actitudes de la Madre Teresa de Calcuta, hay negocios, ¿no? Por tanto, el banco B le dirá, está bien, te presto banco A, la tasa de interés activa es tanto, ¿no? Le va a cobrar, va a pagar esa entidad financiera, eso se llama tasa interbancaria, ¿no? De banco a banco. Entonces, a pagar esa tasa, prefiero tener de repente reservas en exceso, ¿no? Hago mi costo-beneficio, si tener reservas me conviene, en vez de estar, ¿no? Dando crédito, ¿verdad? O prestarme me conviene, ¿verdad? Y pagar una tasa de interés, ¿no? Para hacer esas operaciones. Ese es otro elemento que puede afectar en la decisión de tener exceso de reservas. Entonces, con los planes de inversión también hay una relación directa. A mayor plan de inversión, si tienen más planes de inversión los bancos, por ejemplo, no se espera reservas que tengan reservas extraordinarias o exceso de reservas. Si no hay planes de inversión, etcétera, entonces no tiene por qué haber exceso de reservas, ¿no? Entonces, es una relación directa. Son esos tres elementos que comentamos que podrían incidir en esta decisión de los bancos de tener exceso de reservas, ¿no? ¿Cuánto podría ser? ¿No? Y eso, como acá se sostiene en la hipótesis, ¿no? Se supone que crecen, ¿no? Si hay mayores depósitos, porque dice crece proporcionalmente con los depósitos, ¿no? Bueno, entonces eso sobre las reservas en exceso. No son las reservas por encaje legal, ¿no? Eso es otra cuestión con el Banco Central. Esto es una decisión estricta de los bancos, tomando en cuenta, entre algunas variables, estas tres que hemos comentado. ¿Ya? Doctor, Sí. disculpe, de esas tres consideraciones del exceso de reservas, una era incertidumbre, planes de inversión de bancos, ¿y cuál era la tercera? Disculpe. La tasa de interés pasiva de activos que se comercializan en los mercados, ¿recuerda? El caso de los bonos, por ejemplo, del Banco Central, ¿no? Es decir, si los bancos consideran interesante comprar alguna acción que les va a dar buenos réditos, ¿para qué van a tener exceso de reservas? ¿No ve? No tendría sentido. Es una decisión muy racional al estilo de una persona, es decir, si una persona tiene dinero bajo el colchón, está estudiando ingeniería financiera y de repente el Banco Central vende bonos al 7%, oiga, ¿verdad?
Aquí está haciendo su dinero bajo el colchón, vaya y gane 7%, ¿no? Y si está en una entidad financiera ganando, ¿no?, 1%, compre bonos, va a ganar el 7%. Los bancos igual administran, manejan dinero y digo, ¿qué hago con este dinero? Presto, ahí gano, tasa de interés activa. Pero si hay activos que están reportando interesantes réditos o tasas de interés pasiva altas, mejor los compro, ¿verdad? También es otra forma de generar sus ganancias, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, entonces sobre la base de esos elementos, ya vamos a entrarle a esto que habíamos comentado, ¿no ve? Ya tenemos nosotros entonces tres razones, ¿no? Tenemos la razón, que era la letra pequeñita, aunque está escrito, pero solo para que ustedes me lo digan. Está escrito ahí. Circulante. Razón monetaria. No, a ver, completito. ¿Qué se llama? La C minúscula. Razón del circulante. Razón del circulante o razón monetaria. Aquí está escrito, ¿no ves? Razón monetaria y entre paréntesis razón del circulante. ¿Qué se llama la letra E pequeñita? Razón de reservas en exceso. Eso, razón de reservas en exceso. Y este encaje legal que habíamos puesto con las iniciales EL y también ya lo habíamos especificado con Armando Méndez con la letra R minúscula en la formulita, ¿qué se llama? También con otro nombre. Está escrito ahí también antecitos. ¿Qué es? Razón de reservas requeridas. Eso, razón de reservas requeridas. ¿No ve? Tenemos ya tres razones y todos van a aparecer en el multiplicador. ¿Ah? Vea que en este multiplicador ya no va a estar solamente el encaje legal, ¿verdad? El requerimiento de reservas o como razón de reservas requeridas. No solamente va a estar este establecido por el Banco Central. Ya puede ser la razón circulante o la razón exceso de reservas, ¿no? En el primer caso, recuerden, ¿no?, aquí está midiendo el comportamiento de las familias y en el segundo caso el comportamiento de los bancos, ¿no? Ya va a aparecer eso, ¿ya? Entonces, imagínense de qué forma va a aparecer, ya lo veremos enseguidito. Ahora vamos a ver qué arreglos vamos a hacer en la base monetaria, ¿ya? Entonces, en esta ecuación 2, tenemos, en el texto de Miskin que les compartí, está todo esto bien explicadito, ¿ya? Entonces, la única diferencia son los colores que he puesto, algo de cambio en la redacción para que sea más concreto y se trate de entender, y la numeración que está con color verde, ¿no? Para que nos ordenemos en cuanto a ecuaciones, ¿ya? Entonces, arreglitos no hemos hecho. Más allá de eso no hay mayor sorpresa. Entonces, ¿qué tenemos en la base monetaria? La base monetaria con el multiplicador simple aquí era igual, ¿alguien recuerda? Teníamos dos formas de definir, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2, base monetaria versión 1, versión 2. Aquí era igual la base monetaria. ¿Quién recuerda? La base monetaria era igual a monedas y billetes en circulación más las reservas bancarias del Banco Central. Eso, no del Banco Central. ¿De quién son esas reservas bancarias? ¿Quién tiene esas reservas bancarias? El Estado. Los bancos. Los bancos. ¿Dónde tienen los bancos esas reservas bancarias? En el Banco Central. Eso. ¿Por qué tienen ahí? Como consecuencia de qué tienen esas reservas bancarias. Encaje legal. Eso tiene que estar clarito. Las reservas bancarias, como su nombre, son de los bancos,
¿verdad? De Pedro capturaron 100 y de 100 destinaron 10. Ese 10 es del banco, ¿ah? Que sirve para atender eventualidades como retiros masivos, por ejemplo, ¿no? Entonces es del banco, reserva bancaria. ¿Por qué tiene 10? Porque así lo ha establecido el Banco Central, que sea 10% esas reservas. Es del banco, ¿ya? Solamente había reservas bancarias entonces. Ahora vamos a incorporar, y hemos llamado además con la letra R a las reservas bancarias en el multiplicador simple. Ahora esta letra R, ¿verdad? Como está escrito, hace referencia al total de las reservas que tienen los bancos. Y es igual a ¿qué? A la suma de las reservas requeridas, que lo vamos a simbolizar con doble R, y las reservas en exceso, ER, que ya hemos visto, ¿no? Vean. Entonces, aquí no solamente están las reservas que tenemos en el Banco Central, que son las reservas requeridas, sino también aquellas que por decisión de los bancos se tienen, ¿no? Reservas. Tenemos exceso de reservas, ¿ya? Entonces, estas reservas requeridas, ¿verdad? Estas reservas requeridas, doble R, ¿cómo podemos calcular? Porque son las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Por tanto, ¿a qué es igual en términos de una formulita? Es una parte de los depósitos que van al Banco Central en calidad de reservas, ¿no ve? Entonces, esta R es el encaje legal, coeficiente de caja, ¿no? Entonces, si es 10%, será 0.10 por, y los depósitos son 1000 por 1000. Entonces, 10% de 1000, 100. Ah, esas son las reservas requeridas. Así calcularíamos, ¿no ve? Reservas requeridas. ¿Se entendió? Aquí es igual a estas reservas requeridas, ¿cómo calculamos? Y bueno, entonces podemos reemplazar en la ecuación 2 esto que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, en la ecuación 2 tenemos las reservas totales son igual a las reservas requeridas, doble R, pero las reservas requeridas son un porcentaje de los depósitos que van en calidad de reservas al Banco Central. Ah, ya, aquí está. Muy bien, eso anotamos aquí. Más el exceso de reservas. Entonces tenemos la ecuación 3. Preguntita. ¿Por qué el encaje legal es menor a 1? ¿Qué pasaría si el encaje legal fuese 1? El monto total sería igual a los depósitos más las reservas requeridas. No. ¿Qué pasaría si el encaje legal fuese 1? Dice que el Banco Central establece que sea menor a 1. Claro, hemos dicho 0,10, 0,20, en el multiplicador simple dijimos 0,50, pero ¿qué pasaría si fuese 1? El encaje legal al 1%, doctor. No, uno tendría que ser equivalente. Si 0,20 es 20%, 0,10 es 10%, 0,50 50%, 1 es 100%. Al total. ¿Qué pasaría si el encaje legal es 1? Todo el ahorro estaría yendo al encaje legal. Ay. Sería como todo, el total sería una reserva. A ver, otra vez. El encaje total sería a todo el ahorro depositado en el banco. Pedro lleva 100 Y los al 100 banco, sería el encaje total, si sería el 1 igual a 1, la reserva igual a 1. 100%, ¿no ve? No habría dinero que los bancos puedan manejar, ¿no? ¿Qué dinero van a manejar? En realidad desaparecería, ¿para qué van a estar los bancos? ¿No ve?
Si le dicen, Pedro ha depositado 100, los 100 tráigame aquí. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Si de mí es mi labor la intermediación financiera, tengo que prestar, pero ¿con qué dinero voy a prestar si todo me está quitando el Banco Central? ¿No ve? Me está diciendo que vaya al Banco Central. Ah, no puede ser. ¿No ve? Tiene que ser menos a 1, ¿no? ¿Por qué menos a 1? Ah, si es 10%, puedo disponer de 90 para préstamos. Si es 20%, puedo disponer de 80 para préstamos. Entonces hago intermediación financiera. No puedo generar dinero bancario a través de los depósitos, préstamos, ¿no ve? Entonces, eh, por eso tiene que ser el encaje legal menos a 1, ¿ya? Bueno, hay un ejemplito de acá, el exceso de reservas es 0, el encaje legal 10%, los depósitos tienen ahí los 800,000. Simplemente es para utilizar esa formulita, ¿no? Reservas totales, recordarles que es igual al requerimiento de reservas, doble R, y ese requerimiento de reservas es igual a una parte del encaje legal, ¿no? Una parte de los depósitos que va al Banco Central como reservas de los bancos, ¿no? Así se calcula, ya hemos dicho, más el exceso de reservas. Listo, nada más. No hay nada de novedad ahí. Bueno, ya tenemos entonces reservas totales. Ahora sí, vamos a volver a la base monetaria, ¿no ve? A la base monetaria, ¿no? Porque dijimos, en la base estamos haciendo ese ajuste. En la base monetaria entera, circulante de billetes y monedas más reservas bancarias. Ahora hemos dicho, en este caso van a ser base monetaria, es igual a al circulante de billetes y monedas más las reservas totales. Y las reservas totales ya sabemos que es requerimiento de reservas más exceso de reservas. Eso es lo que estamos tomando en cuenta acá. Simplemente por facilidad vamos a reordenar la base monetaria. En vez de decir que es el circulante de billetes y monedas, vamos a más reservas, ¿no? Ahora vamos a colocar las reservas en el orden de los factores, no altere el producto en la suma. Esta R son reservas totales, recuerden, ¿no ve? Circulante más reservas totales o reservas totales más circulante, no hay problema. Para lo que estamos haciendo, vamos a hacer este pequeño intercambio acá. Reservas totales. Aquí es igual a reservas totales al requerimiento de reservas que calculábamos así, que aquí está repetido y atrás está repetido, ¿no ve? Más el exceso de reservas. Ya esas son las reservas totales, sí. Más el circulante de billetes y monedas, y tenemos la ecuación 4. ¿Verdad? La ecuación 4. Aquí lo importante, aclarar dos cositas que ya hemos señalado, pero lo vamos a reiterar así muy rapidito. Uno, como ya hemos visto con Armando Méndez, ¿verdad? El circulante no crea dinero secundario, ¿no? El circulante, tanto en la base monetaria como en la cantidad de dinero, en el dibujito se mantenía, era la misma distancia, ¿no? Circulante. No crea más dinero. Por tanto, si la base monetaria aumenta y está orientado al circulante, ¿verdad? Entonces no tiene efecto en dinero secundario. Por otro lado, el exceso de reservas también, no ayuda a generar dinero secundario porque es una cantidad de dinero que está ahí en las bóvedas, no entra en ese proceso de intermediación financiera. Por tanto, se tipifica este exceso de reservas como un componente ocioso de las reservas, igual que los que están en el Banco Central, ¿verdad? Solo que el Banco Central administra para ciertas eventualidades y aquí también nos sirve para ciertas eventualidades como la incertidumbre. Eso es lo único, ¿no? Administrar la liquidez del banco. Entonces, ni el circulante ni el exceso de reservas ayudan a crear dinero secundario, ¿ya? Aquí colocábamos el caso del doble aguinaldo cuando se daba, ¿no? En los años que se dio. Entonces, y ahí uno decía, bueno, si le pagan a través de un banco, ¿cuánto dinero sacará? ¿Cuánto de fuga habrá? Y si no, por ahí aprovecha para pagar un crédito que tiene, 1 o 2 cuotas, entonces ese dinero que viene, ¿verdad?, va a acabar en el sistema financiero, ¿no? Ahí uno podía reflexionar una que otra cosa, pero
A ver, nos va a dar tiempo para retomar este tema porque a las alturas de mayo, junio ya vamos a tener el dato del primer trimestre del PIB, cuánto ha crecido, porque el doble aguinaldo se paga tomando en cuenta el crecimiento del PIB del segundo semestre del año anterior, en este caso del 2021, y el crecimiento del PIB del primer semestre del año que se va a pagar, en este caso del 2022, ¿no? Entonces ahí vamos a retomar eso para que esté más fresquito con datos, todo. Bueno, con esa aclaración, ¿no? Tenemos aquí nuevamente la formulita, recapitulamos, la base monetaria es igual a las reservas totales más el circulante. Las reservas totales es igual al requerimiento de reservas, ¿verdad? Que se calcula como porcentaje de los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, ¿no? Por el encaje legal. Más el exceso de reservas, más el circulante de billetes y monedas. Estamos repitiendo la ecuación 4. ¿Ya? Pero ahora vamos a añadir a esta ecuación 4, ¿no es cierto?, las razones, ¿no? Ya hemos anticipado, ¿no?, las razones. Entonces, vean, ya hemos hecho modificación en la base monetaria y más antes hemos hecho modificación en el multiplicador. Entonces, la idea es ir a obtener una fórmula de la oferta monetaria, ¿no ve? De la oferta monetaria. Entonces, en ese camino vamos a incluir a las razones, ¿no? Ya sabemos que esta es la razón circulante, la razón exceso de reservas, ¿no? Y ya sabemos que aquí está la razón requerimiento de reservas. Bueno, entonces vean, nosotros acá tenemos esta fórmula 4 y entonces una forma distinta de escribir qué es. Vean aquí, la base monetaria es igual al requerimiento de reservas, azul, más exceso de reservas, más el circulante. De otra forma, la base monetaria es igual el requerimiento de reservas, aquí está, es rojo, más el exceso de reservas. Para sacar exceso de reservas, ¿qué hacemos? Aquí está exceso de reservas, esta es la razón de exceso de reservas, entonces despejamos. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, exceso de reservas es igual a esa multiplicación, ¿verdad? Y aquí tenemos. Más el circulante. Tenemos la razón circulante, pero voy a reemplazar porque esta es la C grande, no es la C pequeñita, ¿no? No es la razón. Es el billete y monedas en circulación. Entonces voy a reemplazar acá lo mismo, ¿verdad? Entonces despejo. Acá tengo razón circulante sobre depósitos. Esta D está dividiendo, pasa a multiplicar y tengo este otro componente. ¿Ve? Entonces ahí tengo las tres razones, ¿cierto? Factorizo y me quedo con esto, ¿verdad? Entonces aquí saco R, E, ¿no? La C, ¿no? La razón requerimiento de reservas, razón exceso de reservas, razón circulante, ¿verdad? Aquí está, y la D como algo común. Y tengo la ecuación 5. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Ya. Ahora, esta ecuación, bueno, por lo que está en el texto, voy a entrar a este paso. ¿Por qué? Porque directamente podíamos despejar, sin estar dividiendo ambos componentes, ¿verdad? Ni este componente por depósitos, ni este otro componente por depósitos que está en azul, ¿verdad? Pero de repente se van a estudiar el texto y van a decir, pero aquí dice esto, ¿verdad? Porque aquí directamente despejaríamos, ¿no ve? Estas sumatorias de razones que están multiplicando pasaría a este lado a dividir y tendríamos depósitos igual base monetaria sobre la sumatoria de las razones, ¿no? Y si yo quiero sacar como multiplicador, entonces tendría depósitos igual a 1 sobre la sumatoria de las razones por la base monetaria, que es también la otra forma de escribir, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero cuando van a leer el texto, dice, a ver, vamos a dividir ambos lados de la ecuación por depósitos. O sea, este lado y este lado, ¿ya? Y entonces vamos a obtener lo mismo. Dividimos, imagínense, todo esto le ponemos ahí, una raya divisoria y le ponemos depósitos. Este otro lado, base
línea divisoria y depósitos. Listo. Denominador tiene este depósitos, con esto depósitos, adiós. Este tiene base monetaria, aquí abajo depósitos, este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. O sea, llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Solamente porque está en el texto. Por cualquier lado no hay problema. Tendríamos, reitero, ¿no? Esta sumatoria de razones pasa aquí y sería base monetaria sobre la sumatoria de razones igual a depósitos. Si hago intercambio, depósitos traigo aquí y me lo traigo base monetaria está al otro lado, dividido entre la sumatoria de razones. ¿Sí? Y una forma distinta de escribir como el multiplicador keynesiano que han hecho en macro es sacarlo como multiplicador. Esa es la idea. Si quiero hacer así, entonces tendría 1 sobre la sumatoria de razones por la base monetaria. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de las dos formas, ¿verdad, doctor? Sí, sí, pero hay que ir a la directa, ¿no ve? Yo estoy colocando aquí para que cuando lean, entonces digan, vayan a la directa, pues esta me lo llevo y ya está. Llego a lo mismo, no cambia nada, ¿verdad? Llego exactamente a la ecuación 6. ¿No ve? ¿Estamos? Sí, doctor. Doctor, Ahora, el tema es aquí, ya es medio alegre, ¿no? Medio alegre, no es alegría total, porque digo, ay, mira, aquí está, depósitos igual a 1 sobre la sumatoria de razones por la base. Ahí está la fórmula. No, 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 esta no es la fórmula. Aquí dice depósitos. Tenemos que sacar una fórmula que aquí diga oferta monetaria. Y debe ser igual al multiplicador por la base. O sea, tenemos que llegar a esta ecuación 8. ¿Verdad? Acá tenemos que llegar. Aquí dice oferta monetaria. Y tenemos que al final comparar con este 1 que habíamos partido. Oferta monetaria, multiplicador por la base. ¿Ya qué hacemos? Bueno, vamos a entonces a recurrir al tercer supuesto que hicimos en la introducción. Agarrar la definición simple del dinero. El dinero era igual al circulante de billetes y monedas más los depósitos en cuenta corriente, ¿no? ¿Recuerdan esto? Y vamos a recordar este despeje de la razón del circulante que tenemos acá, que lo habíamos despejado aquí, para colocar aquí, ¿verdad? Exactamente eso es aquí. ¿Okay? Simplemente retomamos eso. ¿Ya? Entonces tenemos acá oferta de dinero es igual. Igual reordenamos, ¿no ve? Aquí está circulante más depósitos. Da lo mismo colocar depósitos más circulante, ¿no ve? Depósitos más circulante. ¿A qué era igual este circulante? Aquí está este despeje. Aquí está. Que este es exactamente, reitero, es el mismo de acá, que habíamos despejado aquí. ¿De dónde? De aquí, ¿no? Bueno, ya tenemos. Igual, ¿no? Si hago la factorización, entonces tengo 1 más la razón circulante por depósitos. Y tengo la ecuación 7. ¿De acuerdo? ¿Estamos? sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, ahora hay que hacer que reemplazamos nomás, pues, ¿no? En esta ecuación, en esta donde tiene la oferta monetaria aquí, vean, la oferta monetaria es igual a 1 más la razón circulante por depósitos. Aquí es. Entonces, en esta vamos a reemplazar, ¿no? La ecuación 6, ¿no ve? Entonces, reemplazamos acá. En vez de depósitos, reemplazamos todo eso, ¿verdad? Y nos quedamos con esto, ¿verdad? Reemplazando que teníamos, en vez de depósitos, teníamos 1 más la razón circulante, abajo teníamos la sumatoria de razones por la base monetaria. Y tenemos la ecuación 8. ¿De acuerdo? ¿Puede volver a repetir, doctor? Por favor. Aquí tenemos la oferta monetaria, aquí teníamos los depósitos, ¿verdad? Queremos llegar a una fórmula en función de la oferta monetaria, no de depósitos. Recurrimos a la definición de la oferta monetaria básica.
circulante más depósitos. Los reordenamos, colocamos depósitos más circulante. Pero este circulante ya hemos despejado, es igual acá, ¿no? La razón por los depósitos. Aquí está. Hacemos la factorización y hasta el 7. Hasta acá no hay problema, ¿no ve? Sí. Ya, ahora sí. Esta oferta monetaria es igual a 1 más la razón circulante por depósitos. ¿Sí? Haciendo aquí, ¿no? La factorización, ¿no es cierto? Aquí tenemos de 1 más la razón circulante, ¿cierto? Entonces tenemos este 7, no hay problema. Ahora sí, nosotros vamos a reemplazar en esta, aquí que este lado, en el lado derecho, que estoy con el puntero, tengo 1 más la razón circulante por depósitos, y a este otro lado tengo oferta monetaria. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Oferta monetaria, aquí está, lo mantengo, oferta monetaria. Pero dice que acá, en este lado, ¿verdad? Donde está depósitos, voy a colocar, ¿no? Aquí es igual depósitos en la ecuación 6. O sea, esto voy a reemplazar, ¿no? Depósitos es igual ¿no? A esto, eso voy a reemplazar aquí. En vez de D, voy a colocar su igualdad de la ecuación 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? En vez de D, voy a tener 1. 1 por todo esto sigue siendo 1 más la razón circulante. ¿Verdad? Eso está aquí. ¿Cierto? Sí, doctor. Y luego abajo, ¿qué tengo? La sumatoria de razones. Ah, eso está aquí. ¿Cierto? Y luego Sí. por la base monetaria. Eso está aquí. ¿Sí? Y de esa forma tenemos entonces la ecuación 8 en el que, vea, es una fórmula que está en función de la oferta monetaria. La oferta monetaria es igual a este multiplicador que estamos aclarando acá en la 9. Es igual a ese multiplicador, ¿verdad? Por la base monetaria. Ah, en otras palabras, hemos vuelto al ejercicio, a la ecuación 1. La oferta monetaria era igual a un multiplicador por la base. Solo que en este multiplicador ya aparece, ¿verdad? El comportamiento del público con la razón circulante y de los bancos con la razón de exceso de reservas, ¿no? No solamente como en el multiplicador simple estaba el encaje legal, es decir, la presencia del Banco Central. En el multiplicador simple era 1 sobre el encaje legal. Ahora vean, está incorporado los comportamientos del público y de los bancos en el multiplicador. ¿No? Se ha modificado. En la base monetaria que hemos modificado que las reservas bancarias, que antes en el simple era todo lo que había, ahora no. Que esa R es reservas totales, que es igual al requerimiento de reservas, ¿verdad? Que calculamos de esta forma, más el exceso de reservas. Luego el circulante se ha mantenido. Esas modificacioncitas hemos hecho, ¿verdad? Acá en la base. Esa es la particularidad de esta ecuación 8, ¿no? Y colorín colorado, se ha acabado el cuento. Ahora, no se preocupen, ¿no? Aquí no hay, a mí no me interesa que uno venga a esta fórmula. Yo lo menos que me interesa es que les diga demuestren. No. Ya está, pues demostrar qué cosa van a demostrar. Lo que hemos hecho es, en ese proceso de llegar a esta fórmula, hemos ido repasando conceptos. En ningún momento he dicho MB es igual a R más C, igual a paréntesis R minúscula por D, cierra, más R mayúscula más C mayúscula. No he dicho eso. Hemos ido repasando conceptos. ¿A qué es igual las reservas totales? Ah, requerimiento de reservas por encaje legal más exceso de reservas, donde hay 3 elementos que pueden determinar su monto, y más el circulante en billetes y monedas. Ah, ya. Muy bien. ¿No? ¿Dónde está incorporado el comportamiento del público? Ah, en la razón circulante. De los bancos, en la razón exceso de reservas. Y eso está afectando el multiplicador. Por tanto, si estos son inestables, el valor del multiplicador también es contagiado por esa inestabilidad. Consecuentemente, así sea 5 por 100, si es la base es 500,
Ahí nos dice Miskin, los 500 no necesariamente son exactos porque estos son muy dinámicos, son muy inestables. Ah, ya. Eso es lo que es repasado en síntesis, no es repasado otra cosa, ¿no ve? No me interesa el resto, ¿no? No me interesa que vengan de cuatro, no va a haber ninguna pregunta que diga, a ver, siga, ¿verdad? Encuentre la fórmula, ¿no? Sobre la base de esto, no me interesa. Son conceptos que hemos ido repasando y esos conceptos tenemos que manejarlos bien. Aquí no hay letras que se digan CM, no. Nombres, ¿no? Hemos dicho oferta monetaria, que es igual a... ¿Cuál es la diferencia entre este multiplicador ampliado, que le vamos a llamar, y el multiplicador simple, por ejemplo? En el simple solo está el Banco Central con el encaje legal. En el ampliado, se toma en cuenta el comportamiento del público y de los bancos a través de la razón circulante y la razón exceso de reservas. Qué interesante. Y en la base monetaria, ¿cuál es la diferencia? En el multiplicador simple, la base es igual al circulante billetes y monedas más el requerimiento de reservas, que es por encaje legal, solamente esto. Y en el ampliado, no, en el ampliado las reservas totales, ¿verdad? En realidad se aproximan más a la realidad. Esto en el ampliado. Entonces, las reservas totales que tienen los bancos, toma en cuenta las que tienen en el Banco Central, ¿no? Por encaje legal, y aquellas que ellas deciden en función entre algunos criterios a los que hemos comentado, ¿verdad? A los 3 criterios. Ya, perfecto. Esos conceptos me interesa que tengan claro. ¿Listo? Doctor, quería preguntarle si hay alguna fórmula para calcular el encaje legal. Aquí está, espero. El encaje legal lo establece el Banco Central. Ya, está bien, doctor, gracias. Y usted, el monto, ¿cuánto es el encaje legal? Lo define con esto. El Banco Central dice es 10% el encaje legal. Muy bien. Y ve cuánto es los depósitos en el sistema financiero a través de, por ejemplo, de las estadísticas de la ASFI que hemos mostrado. Usted puede calcular cuánto ha sido, ¿no? Cuánto es en bolivianos, ¿no? El encaje legal que tiene el sistema financiero boliviano a febrero del 2022. ¿Cuánto es? ¿No? Porque hemos visto el encaje legal 10% por los depósitos que hay en moneda nacional. ¿Cuánto es? Y en moneda extranjera, ¿cuánto es el encaje legal? ¿No? 16 por cuánto es los depósitos en moneda extranjera. Puede calcular ese monto, pero el porcentaje de cuánto va a ser el encaje legal lo define el Banco Central. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, Lisa. Sí, doctor, gracias. Bueno, está bien. Entonces, hasta aquí llega la evaluación del primer parcial. Con esto habríamos culminado el avance correspondiente al contenido. Y lo que en las clases posteriores vamos a hacer es practicar hacer ejercicios y también vamos a ir combinando ejercicios y vamos a hacer la prueba la siguiente semana, ¿verdad? El día martes vamos a hacer ejercicios y el día viernes vamos a ver cómo están en las exposiciones, cuál es el interés que hay, etcétera, ¿no? Entonces, si otra vez van a haber 3 o 4 personas, entonces quiere decir que solamente quieren ser evaluados, ¿no? O sobre 50 y bueno, ¿verdad? Ya no les puedo obligar, cada uno juega, son adultos pues, ¿no? Cada uno sabe a lo que está jugando, ¿ya? Muy bien, me he pasado del tiempo, creo van a disculpar, espero reponerse el día, ¿no? Es feriado. Sí. No, el martes son ejercicios del multiplicador simple y multiplicador ampliado. Vamos a tratar de acabar ejercicios de ambos para que se comprenda, ¿no? Y no acabe en las fórmulas. Y el día viernes vamos a programar las exposiciones.
¿Examen para cuándo era? Ah, sí, porque el examen es el 29 todavía, ¿eh? Sí, ya, muy bien. Listo, quedamos en eso entonces. Cuídense, buen fin de semana. Espero que las fiestas de Pascua pasen con un ambiente tranquilo, en familia. Nos estaríamos viendo el día martes, ¿ya? Buenas noches. Gracias.